Un ranchero solitario, endurecido por los años y marcado por las pérdidas, escucha un golpe en su puerta en plena noche. Al abrir, descubre algo que jamás hubiera imaginado. 5 mujeres apaches, viudas de guerra, con la mirada cargada de dolor y dignidad. Lo que comienza como un encuentro inesperado se convierte en una historia de redención, amor y destino, donde cada cicatriz del pasado tendrá un nuevo significado. Antes de comenzar con esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. La llanura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar interminable de polvo y silencio. El viento soplaba entre los pastizales secos, silbando una melodía triste que solo acompañaba a los que vivían lo bastante solos para escucharla. Allí, en medio de esa inmensidad olvidada, se levantaba un rancho aislado, construido con madera envejecida y cicatrices de tormentas pasadas. Ese rancho tenía un único dueño, Samuel Kane, un hombre endurecido por el sol y los años. Su rostro, surcado de arrugas y marcado por una vieja cicatriz en la mejilla, hablaba de batallas que nunca relataba. Sus ojos, de un gris acerado, parecían mirar siempre más allá del horizonte, como si buscaran algo que jamás llegaba. Samuel no era joven, pero tampoco viejo. Estaba en ese punto en que los hombres se quiebran o se vuelven de piedra. Él había elegido lo segundo. Vivía solo desde hacía mucho. Los vecinos más cercanos, a kilómetros de distancia, lo describían como un hombre huraño, alguien que no sonreía ni compartía historias en la cantina del pueblo. Cuidaba su rancho con la misma severidad con la que cuidaba su corazón, sin permitir que nada ni nadie entrara. Pero esa dureza no había nacido de la nada. Samuel cargaba con un pasado que lo atormentaba en las noches silenciosas. Su esposa Mary había muerto joven, consumida por la fiebre. Aún recordaba cómo se desmoronó el hogar el día que ella se fue, dejando atrás no solo un vacío en la cama, sino también en el alma. Desde entonces, cada grieta en el rancho, cada madero astillado parecía reflejar la herida que él llevaba por dentro. Era un hombre marcado por la frontera. Había visto la violencia entre colonos y apaches, había perdido amigos en emboscadas y, como tantos otros, había aprendido a desconfiar del otro lado. En su mente, los apaches eran enemigos, sombras que merodeaban en la noche. Y aunque los años habían apagado la guerra abierta, el odio y el miedo aún ardían en muchos corazones, incluido el suyo. Su vida diaria se reducía a rutinas rígidas: despertar antes del amanecer, ensillar el caballo, recorrer los límites del rancho, reparar cercas, alimentar al ganado. Todo medido, todo frío, todo mecánico. Era una existencia sin sobresaltos, sin compañía, sin risas. Solo trabajo, soledad y recuerdos que dolían demasiado. Sin embargo, en ese vacío también había un silencio insoportable. Algunas noches, cuando el viento azotaba fuerte y los coyotes aullaban a lo lejos, Samuel se sorprendía a sí mismo hablando en voz baja, como si su esposa aún pudiera escucharlo. Luego, al darse cuenta, apretaba los puños, maldiciéndose por su debilidad. Aquella noche en particular, la soledad se sentía más pesada que de costumbre. Samuel estaba sentado junto al fuego, con un vaso de whisky medio vacío y la escopeta apoyada contra la silla. El crepitar de las llamas era el único sonido que llenaba la sala. Afuera, la luna bañaba el rancho con una luz pálida, y el viento soplaba entre las maderas como si murmurara secretos. Entonces ocurrió. Un golpe en la puerta. Fue un sonido seco, inesperado, que rompió la quietud de la noche como un disparo. Samuel se quedó inmóvil, su vaso detenido a medio camino hacia los labios. Nadie tocaba la puerta de su rancho. Nadie. El segundo golpe fue más fuerte. Samuel se levantó despacio, tomó la escopeta y caminó hacia la entrada. Su mente corría. ¿Bandidos? ¿Cazadores errantes? ¿Vecinos en apuros? Cada paso hacía que el silencio pareciera más pesado, más tenso. Cuando abrió la puerta, la escena lo dejó sin aliento. Frente a él, de pie bajo la luna, había 5 mujeres apaches. Sus rostros eran serios, endurecidos por el dolor, pero sus ojos hablaban de historias más profundas que las cicatrices visibles. No traían armas levantadas, no gritaban amenazas. Solo estaban allí, mirándolo con una mezcla de dignidad y cansancio. Samuel apretó el arma, su corazón latiendo con fuerza. Aquello no era un ataque, ni una visita común. Era algo distinto, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En ese instante, el ranchero solitario no podía imaginar que ese golpe en su puerta era el comienzo de una historia que derrumbaría las murallas que había construido a su alrededor, y que cada cicatriz de su pasado encontraría un nuevo sentido. Samuel permaneció inmóvil en el umbral de su puerta, la escopeta en la mano, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar de su cuerpo. Delante de él, la escena parecía irreal.
5 mujeres apaches envueltas en mantas de lana gastadas, con el cabello oscuro cayendo desordenado sobre sus hombros. Sus rostros estaban surcados por la fatiga, pero también por la determinación. No eran muchachas jóvenes ni guerreras armadas, sino mujeres adultas, viudas, con la mirada de quienes habían visto demasiado. El silencio entre ellos era tan denso que casi podía tocarse. Samuel, desconfiado, bajó la vista por un instante hacia sus manos. Ninguna sostenía arma alguna. No había cuchillos, ni arcos, ni lanzas ocultas. Solo llevaban sus pertenencias envueltas en pequeños bultos, como si hubieran caminado mucho tiempo para llegar hasta allí. Finalmente, una de ellas dio un paso al frente. Era la mayor del grupo, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la frente. Su voz, cuando habló, no era agresiva, sino firme, cargada de dignidad. «Venimos en paz». Samuel apretó más la escopeta sin bajar la guardia. No estaba acostumbrado a escuchar esas palabras de labios apaches, mucho menos en la puerta de su propia casa. Otra mujer, más joven pero con la misma dureza en la mirada, se adelantó. Señaló hacia el horizonte, hacia el desierto que se extendía detrás de ellas y murmuró en un inglés entrecortado. «Ya no tenemos hogar». Aquellas 4 palabras pesaron como plomo en los oídos de Samuel. No era un hombre de corazón blando, pero tampoco era ciego. En las miradas de aquellas 5 viudas no había amenaza, solo cansancio y dolor. Eran mujeres que lo habían perdido todo, arrastradas por la violencia de las guerras que él mismo había presenciado desde su juventud. El rancho, que hasta hacía un minuto había sido su refugio inviolable, parecía ahora un escenario extraño. Samuel tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta que no quería reconocer. «¿Y qué esperan de mí?», preguntó finalmente, su voz áspera, casi un gruñido. La mayor de ellas sostuvo su mirada sin parpadear. «Un lugar donde descansar, un lugar donde trabajar». Hizo una pausa y añadió con la calma de quien ya ha perdido demasiado para tener miedo. «No queremos limosna». Las otras 4 asintieron en silencio. Era evidente que ya habían discutido su destino juntas, que habían decidido buscar ayuda aunque ello significara tocar la puerta de un hombre blanco, algo impensable en otros tiempos. Samuel por dentro se revolvía. Todo en su educación, en sus cicatrices, le gritaba que no debía confiar. Pero algo en la forma en que esas mujeres permanecían de pie, erguidas a pesar del cansancio, le hizo dudar de sus propias convicciones. El recuerdo de Mary, su esposa, volvió a golpearle con fuerza. La había visto luchar contra la fiebre hasta el final, sin rendirse, con la misma dignidad que veía ahora en esos ojos oscuros. Y entonces comprendió. No estaba frente a enemigas. Estaba frente a sobrevivientes. El silencio se alargó, roto solo por el viento que arrastraba arena contra las paredes del rancho. Samuel bajó lentamente el cañón de la escopeta, aunque no la soltó del todo. «Pueden entrar, por esta noche». Su voz sonó más dura de lo que sentía en realidad. Las mujeres intercambiaron miradas rápidas. No hubo sonrisas, no hubo alivio inmediato, pero sí un respiro contenido. Una de ellas cargaba con un niño pequeño dormido en brazos y fue la primera en cruzar el umbral. Luego, una por una, las demás la siguieron. Samuel retrocedió permitiéndoles pasar. Mientras lo hacían, notó las cicatrices en sus brazos, las manos agrietadas por el trabajo, los pies hinchados por la caminata. Eran como él, hechos de carne marcada por la dureza del mundo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Samuel supo que su vida acababa de cambiar, aunque aún no lograba entender cómo. Esa noche, en la mesa del comedor, el fuego iluminó 6 rostros distintos, uno endurecido por la soledad, y 5 que cargaban la memoria de la pérdida. Sin saberlo, el ranchero había abierto no solo la puerta de su hogar, sino también la de un nuevo destino. La primera noche en el rancho fue silenciosa, demasiado silenciosa para Samuel. Estaba acostumbrado al eco solitario del viento y al crepitar del fuego. Pero ahora cada sonido parecía distinto. El crujido de la madera bajo los pasos ligeros de las mujeres, el susurro en su lengua natal mientras acomodaban al niño, el roce de mantas sobre el suelo cuando se preparaban para dormir. Samuel permaneció despierto más tiempo del habitual, sentado en su silla junto al hogar, con la escopeta recargada contra la pierna. No confiaba en nadie fácilmente, y menos aún en apaches. Cada tanto giraba la cabeza para asegurarse de que ninguna se levantara en medio de la noche con intenciones ocultas. Pero la amenaza nunca llegó. Solo escuchó el débil llanto del niño y el murmullo de una voz materna que lo calmaba. Samuel se descubrió observando aquella escena con un nudo extraño en el pecho. No había violencia en ellas, solo fatiga. Al amanecer, cuando salió a revisar el corral, descubrió algo que lo sorprendió. Una de las viudas ya estaba afuera, arrodillada en la tierra, arreglando una cerca rota con manos rápidas y hábiles.
Otra estaba junto al pozo, llenando cubos de agua. Ninguna esperaba instrucciones, ninguna se quedaba quieta. Actuaban como si supieran que su estadía debía justificarse. Samuel las observó desde la distancia con los brazos cruzados. Parte de él quería detenerlas, gritarles que no tocara nada, que aquel era su rancho y que no había invitado a nadie a quedarse. Pero otra parte se sintió menos solo al ver movimiento humano en el amanecer de su tierra. Cuando entró a la casa, el olor lo golpeó de lleno. Una de las mujeres había encontrado harina y preparaba pan rudimentario. El aroma cálido, inesperado, llenaba la cocina como un recuerdo de tiempos mejores. Samuel parpadeó, sorprendido de que su hogar volviera a oler a comida hecha por manos ajenas. «No necesitamos caridad», dijo la mujer más joven, sin levantar la vista mientras amasaba. «Trabajamos». Samuel gruñó una respuesta seca, pero no insistió. Durante el día las tareas se repartieron de manera natural. Una cuidaba del niño, otra ayudaba con el ganado, otra más reparaba ropa vieja. Samuel, desconfiado pero curioso, las observaba. No entendía cómo, pero la rutina de su rancho ya no era solo suya. Aún así, la desconfianza no desaparecía. Cuando el sol caía, se repetía el mismo ritual. Él con la escopeta al alcance de la mano, ellas reunidas en silencio conversando en voz baja en su lengua. Había un muro invisible entre ambos mundos, hecho de prejuicios, dolor y recuerdos de guerra. Una noche, incapaz de soportar más, Samuel habló. «¿Por qué aquí? Hay otros ranchos, otros pueblos». La mujer mayor, la que parecía ser la portavoz del grupo, lo miró directamente a los ojos. Sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de peso. «Porque tú también llevas cicatrices». El ranchero se quedó helado. ¿Cómo podían verlo tan claramente? Él, que llevaba años escondido detrás de la dureza, detrás de un muro de silencio. Se levantó de golpe, caminó hacia la puerta y salió al porche, respirando el aire frío de la noche. Las palabras lo habían herido más de lo que esperaba, porque eran ciertas. Sus cicatrices no eran solo visibles, como la marca en su mejilla. Eran las que lo mantenían prisionero de su soledad. Esa noche durmió mal. Soñó con Mary, con la fiebre que la consumió, con el día en que se quedó solo. Y cuando despertó, con el sudor pegándole la camisa al cuerpo, comprendió que aquellas mujeres no eran una amenaza, eran un espejo. Sin embargo, un espejo puede ser tanto revelación como peligro. Y Samuel aún no sabía en cuál de los dos extremos terminaría. Los días siguientes trajeron una calma engañosa. El rancho, antes silencioso como un cementerio, se llenó de pequeños ruidos. El martilleo de madera al reparar cercas, el crujir de la rueda del pozo al subir el agua, el canto tenue que una de las viudas entonaba para arrullar al niño. Samuel, a pesar de sí mismo, empezó a acostumbrarse a aquella presencia. No era hospitalidad lo que sentía, sino algo más confuso. Las viudas no pedían nada que no ganaran con trabajo. Cuidaban animales, mantenían limpio el interior de la casa, incluso arreglaban las botas gastadas del ranchero. Era como si poco a poco el rancho hubiera vuelto a respirar. Pero la frontera no olvidaba. Y tampoco perdonaba. Una tarde, mientras Samuel regresaba con el caballo tras revisar el arroyo, vio señales que helaron su sangre, huellas frescas en el polvo. No eran de sus animales ni de sus visitantes. Eran huellas de caballos, al menos 5 jinetes, que habían pasado cerca de su rancho en dirección al norte. Samuel se agachó, examinando la tierra con los ojos fríos de un hombre acostumbrado a leer el suelo como un libro abierto. No eran cazadores ni vecinos. Eran forasteros, y sus pisadas hablaban de hombres armados. El recuerdo le vino como un golpe. En el pueblo cercano había rumores de un grupo de colonos resentidos, hombres que habían perdido familiares en enfrentamientos con apaches y que buscaban venganza, sin importar si era justa o no. Para ellos todas las mujeres indígenas eran culpables, incluso las que habían perdido a sus maridos en esas mismas guerras. Samuel apretó la mandíbula. Sabía lo que significaba. Las 5 viudas en su rancho estaban en peligro. Y por extensión él también. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros cansados de las mujeres, Samuel finalmente habló con más dureza de lo habitual. «¿Quién las persigue?», preguntó directo, con voz grave. Las viudas se miraron entre sí, como si dudaran si responder. Al final la mayor levantó la vista. «Los hombres de los que huimos». Su voz era baja pero firme. «No son apaches, son colonos». Samuel frunció el ceño incrédulo. Toda su vida le habían pintado a los apaches como depredadores, como enemigos. Y ahora tenía frente a él a 5 mujeres que temían más a los hombres blancos que a cualquier otra cosa. La más joven, con el niño en brazos, añadió con un susurro: «Quemaron nuestro campamento, mataron a quienes quedaban, dijeron que éramos la raíz del mal. Nosotras escapamos, pero ellos no olvidan». El silencio cayó como un hachazo.
Samuel tragó saliva sintiendo un peso en el pecho. Sabía que aquellos hombres, si encontraban el rancho, no se detendrían a hacer preguntas. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el porche, la escopeta cargada en su regazo, los ojos clavados en la línea oscura del horizonte. El viento arrastraba sonidos que parecían pasos y cada crujido lo hacía tensarse. En su mente, la lucha interna lo desgarraba. ¿Por qué arriesgarse por ellas? No eran su familia, ni su gente. Bastaría con echarlas, cerrar la puerta y dejar que siguieran su camino. Nadie lo culparía, pero la imagen del niño dormido, con su pequeño pecho subiendo y bajando, lo atormentaba. Y más aún la dignidad en los ojos de aquellas mujeres, que no pedían caridad, solo la oportunidad de seguir vivas. Al amanecer, Samuel ya había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Caminó hasta el establo, preparó el caballo y revisó cada cartucho de su rifle. Si el pasado había venido a buscarlas, tendría que enfrentarlo. Lo que no sabía era que ese enfrentamiento no solo pondría a prueba su puntería y su coraje, sino también la muralla que había construido alrededor de su propio corazón. El rancho, que en los últimos días había recuperado cierta calma, comenzó a sentirse como un polvorín a punto de estallar. Samuel lo sabía. La frontera nunca permanecía tranquila por mucho tiempo. Los hombres que perseguían a las viudas no tardarían en aparecer, y él necesitaba decidir cómo enfrentarse a ello. Durante las mañanas, el rancho seguía con sus rutinas. Las mujeres trabajaban como si hubieran vivido allí toda la vida. Cuidaban el ganado, encendían el horno de barro, recogían leña. El niño comenzaba a caminar torpemente por el suelo de tierra, arrancando pequeñas sonrisas incluso de Samuel, aunque él mismo se negara a admitirlo. Pero en las noches el ambiente cambiaba. Samuel patrullaba con el rifle al hombro, observando el horizonte iluminado por la luna. El viento seco arrastraba presagios de violencia, y en su pecho crecía un presentimiento oscuro. No era cuestión de si vendrían, sino de cuándo. Una tarde, mientras reparaba una cerca junto con una de las viudas, Samuel escuchó el galope lejano de caballos. No era un sonido casual. Eran jinetes que avanzaban rápido, con rumbo incierto. Su instinto lo obligó a dejar las herramientas y correr al establo, donde tomó los prismáticos que apenas usaba. A lo lejos, en la línea del horizonte, distinguió pequeñas siluetas. 5, tal vez 6 hombres, todos armados. Iban en dirección contraria al rancho, pero demasiado cerca como para ser coincidencia. Cuando volvió a la casa, reunió a las mujeres. «Se están acercando», dijo con tono grave. «Y si son quienes creo, no vendrán a hablar». La tensión en el ambiente era palpable. El niño comenzó a llorar, como si intuyera la angustia de los adultos. Una de las viudas lo acunó, pero sus ojos se clavaban en Samuel exigiendo respuestas. «¿Qué harás?», preguntó la mayor sin titubear. Samuel apretó los labios. Era una pregunta sencilla, pero cargada de todo el peso del mundo. ¿Qué haría? Podía echarlas esa misma noche, convencerlas de marcharse antes de que los hombres regresaran. Podía salvar su propio pellejo, pero en lo profundo de su ser sabía que si las dejaba ir, firmaría su sentencia de muerte. «Prepararnos», respondió al fin, su voz firme como el acero. Desde ese día la rutina del rancho cambió. Samuel les enseñó a reforzar puertas y ventanas, a mantener cubos de agua listos por si alguien intentaba prender fuego al lugar. Les mostró cómo cargar las armas viejas que tenía guardadas, aunque solo un par estaban en condiciones de disparar. Las viudas, por su parte, no retrocedieron. Una de ellas, que había crecido en una familia de guerreros, tomó el rifle con naturalidad, sus manos firmes como si no temiera a la muerte. Las demás, aunque no sabían manejar armas, ayudaban a preparar defensas improvisadas, piedras apiladas cerca de las entradas, trampas con clavos escondidos en la tierra blanda. En las noches, alrededor del fuego, Samuel comenzó a escuchar sus historias. Cada cicatriz, cada arruga en sus rostros tenía un origen. Un esposo caído en batalla, un hijo perdido en un ataque, un campamento reducido a cenizas. Eran mujeres que habían sobrevivido a todo y sin embargo seguían en pie. Samuel no lo decía en voz alta, pero cada relato era un espejo en el que se veía reflejado. Él también había perdido, también había cargado con un dolor que lo obligó a endurecerse. Pero ellas habían tenido el valor de seguir adelante. El viento comenzó a soplar con más fuerza, presagio de tormenta. El cielo se tornó rojizo en los atardeceres y cada día parecía más corto que el anterior. Samuel sabía lo que significaba. El choque era inevitable. Una noche, mientras hacía guardia en el porche, vio un resplandor lejano en las colinas. Fuego. Los hombres estaban cerca. Respiró hondo, apretó los puños y se dijo a sí mismo una verdad que lo sorprendió. Ya no pensaba solo en salvar su vida. Ahora había algo más en juego, algo que lo obligaba a resistir. Porque esas mujeres que habían tocado su puerta como sombras,
Se habían convertido en la chispa que podía devolverle un propósito. Y Samuel Kane no estaba dispuesto a dejar que se lo arrebataran. La tormenta que Samuel había presentido no tardó en desatarse. No era de lluvia ni de truenos, sino de hierro y pólvora. La madrugada comenzó con el ladrido lejano de los coyotes, seguido por un silencio pesado que heló la sangre de Samuel. Entonces los escuchó, cascos de caballos acercándose, muchos demasiado cerca. El rancho se estremeció con cada galope, como si la tierra misma temblara. «Están aquí», gritó Samuel despertando a las mujeres. El niño lloró asustado, pero fue rápidamente envuelto en mantas y llevado a un rincón seguro. Las viudas corrieron a las posiciones que habían preparado, 2 cerca de las ventanas, otra junto a la puerta trasera, y Samuel en el porche, con el rifle firme en sus manos. Las siluetas aparecieron bajo la luz mortecina de la luna. 6 jinetes armados, con pañuelos cubriéndoles el rostro y ojos encendidos de odio. Eran colonos endurecidos por la venganza, hombres que no venían a negociar, sino a destruir. El líder, un sujeto corpulento con sombrero negro y un rifle colgado al hombro, gritó con voz ronca: «Kane, sabemos que escondes a esas brujas. Entréganoslas y no quemaremos tu rancho contigo adentro». Samuel apretó los dientes. El eco de esas palabras resonó en la noche como un veneno. Tenía en sus manos la opción de salvarse. Bastaba con abrir la puerta y entregarlas. Pero su respuesta salió como un rugido desde lo más profundo de su pecho. «Aquí nadie se entrega». Un disparo rompió el silencio, impactando contra la madera del porche. El ataque había comenzado. Samuel devolvió el fuego con precisión, hiriendo al caballo de uno de los atacantes, que cayó al suelo junto con su jinete. Las viudas, desde dentro, lanzaban disparos esporádicos con las armas que habían aprendido a cargar. No eran expertas, pero la ferocidad en sus ojos suplía la falta de práctica. Las balas silbaban, astillando las paredes del rancho. El olor a pólvora impregnaba el aire. Los hombres rodeaban la casa, gritando insultos y amenazas, mientras intentaban encontrar un punto débil en las defensas improvisadas. Dentro, el niño lloraba con desesperación y una de las mujeres lo protegía con su propio cuerpo. Otra lanzaba piedras desde la ventana, desesperada por mantener a raya a los atacantes cuando las balas se agotaban. Samuel se movía como un lobo herido pero decidido. Disparaba, recargaba, disparaba de nuevo. Cada vez que veía una silueta acercarse demasiado, apuntaba al suelo, al caballo, al aire. Lo importante era mantenerlos alejados del rancho. Uno de los atacantes logró llegar hasta la puerta trasera y comenzó a forzarla con el hombro. El crujido de la madera resonó como un trueno. Una de las viudas, con el rostro endurecido por la desesperación, tomó un cuchillo de cocina y se plantó frente a la entrada. Cuando el hombre irrumpió, ella lo recibió con una furia inesperada, clavándole la hoja en el brazo. El grito del colono retumbó en la casa antes de que Samuel llegara y lo derribara de un disparo. El fuego del asedio no se detenía. Una antorcha voló por el aire y cayó cerca del establo. Las llamas comenzaron a devorar la paja seca, iluminando la noche con un resplandor siniestro. Samuel corrió, arriesgando la vida bajo los disparos, y logró apagar parte del fuego con cubos de agua que las mujeres le alcanzaban desde dentro. El ataque se alargó como una eternidad. Gritos, disparos, humo, miedo. Pero también resistencia. Cada bala gastada, cada piedra lanzada, cada herida recibida, era un recordatorio de que no estaban dispuestos a rendirse. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a teñirse con el primer resplandor del amanecer, los atacantes retrocedieron. 2 de ellos heridos, otro sin caballo, y todos frustrados por no haber logrado lo que buscaban. El líder, antes de marcharse, escupió en el suelo y gritó: «Esto no termina aquí, Kane. La próxima vez no quedará piedra sobre piedra». Y con un galope furioso desaparecieron en el horizonte. El silencio volvió al rancho, roto solo por la respiración agitada de Samuel y las viudas. El suelo estaba cubierto de casquillos, astillas de madera y manchas de sangre. Habían resistido. Pero Samuel sabía la verdad. Aquello no había sido más que el primer asalto. La verdadera guerra apenas comenzaba. El rancho amaneció en silencio, pero no era un silencio de paz, sino de cansancio y heridas. El humo del establo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor agrio de pólvora quemada. Los animales estaban inquietos. El niño dormía exhausto tras llorar toda la noche, y las mujeres curaban sus propias heridas con agua y trapos improvisados. Samuel se encontraba sentado en el porche, el rifle apoyado en la rodilla, mirando el horizonte con los ojos inyectados de fatiga. Habían resistido, sí, pero a un costo que se sentía demasiado alto. El rancho, su santuario, estaba lleno de marcas, puertas astilladas, paredes agujereadas, cercas quemadas. Y sin embargo, dentro de sí, sabía que lo peor no había pasado. Los hombres regresarían.
Y la próxima vez lo harían con más armas y más furia. Mientras una de las viudas limpiaba una herida en su brazo, Samuel escuchó su voz temblorosa. Si nos quedamos, todos moriremos aquí. La frase quedó flotando en el aire. Las demás bajaron la vista, como si todas pensaran lo mismo, pero no se atrevieran a decirlo. Samuel apretó los puños. Su instinto le decía que debía echarlas, salvar su rancho, su vida. Pero al mirarlas vio otra cosa. Vio a 5 mujeres que ya lo habían perdido todo, que aún encontraban fuerzas para proteger al niño, para trabajar, para vivir. Y algo en él se quebró. Recordó a Mary, su esposa, tendida en la cama en sus últimos días. Recordó cómo lo había mirado con ternura mientras le decía que no podía rendirse, que debía seguir adelante aunque ella no estuviera. Samuel no había cumplido esa promesa. Se había enterrado en la soledad, en el silencio. Pero ahora, frente a esas viudas, comprendía que aún podía redimirse. Se levantó con determinación, su voz firme como nunca. No van a morir aquí. No mientras yo respire. Las mujeres lo miraron sorprendidas. No era la primera vez que hablaba con firmeza, pero esa vez había algo distinto. No era solo un hombre defendiendo su tierra, era alguien que había tomado una decisión. Durante el día, Samuel y las viudas reforzaron el rancho como si fuera una fortaleza. Clavaron nuevas tablas, levantaron barricadas, escondieron agua y provisiones. El niño curioso seguía a su madre, mientras las demás trabajaban con un silencio disciplinado. No había tiempo para lágrimas. Al caer la tarde, Samuel montó a caballo y cabalgó hacia el pueblo más cercano. Necesitaba pólvora, balas, lo que fuera. Pero en la cantina encontró rostros fríos y hostiles. Los rumores ya corrían como pólvora. Kane protege apaches. Kane se volvió traidor. Uno de los hombres del pueblo lo miró directo a los ojos y escupió en el suelo. Cuando regresen por ellas, no esperes ayuda nuestra. Samuel salió de allí con el pecho ardiendo. Sabía que estaba solo. Pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Al regresar al rancho, el sol se hundía en el horizonte. Las mujeres lo esperaban en el porche, con miradas tensas pero firmes. Samuel repartió las pocas municiones que había conseguido y habló con la voz grave de un hombre que había aceptado su destino. Tal vez no podamos ganar esta guerra, pero no seremos presas fáciles. Las viudas asintieron, y en ese momento ya no eran extrañas en su casa. Eran un grupo unido por el mismo fuego, por la misma causa. Esa noche, mientras el viento agitaba los pastizales, Samuel se sentó junto al fuego y miró a cada una de ellas. No vio enemigas, ni carga, ni intrusas. Vio familia. Por primera vez en años, el ranchero solitario sintió que su vida tenía un propósito. Y aunque el amanecer prometía sangre, también prometía redención. El amanecer llegó con un cielo teñido de rojo, como si la propia tierra presagiara la sangre que se derramaría. Samuel estaba de pie en el porche, el rifle cargado, el sombrero echado hacia adelante para ocultar la sombra de su mirada. Detrás de él, las 5 viudas apaches se preparaban con la serenidad de quienes ya no temen morir. El niño aún dormía, ajeno al peso que caía sobre sus protectores. El silencio se rompió con el sonido de cascos en la distancia. Una columna de jinetes apareció en el horizonte, levantando polvo como una tormenta. Eran muchos más de los que Samuel había imaginado. Hombres armados hasta los dientes, con rostros endurecidos por la codicia y el odio. Venían a reclamar lo que creían suyo. Las viudas intercambiaron miradas. Samuel giró hacia ellas y habló con calma. Si caigo, no se detengan. Huyan con el niño. Que él viva, aunque nosotros no. Una de las mujeres, la mayor, negó con la cabeza y le respondió con voz firme. Morimos contigo o vivimos contigo. No hay otra forma, el ranchero asintió. Ya no eran solo huéspedes en su rancho. Eran sus hermanas de batalla. Los hombres llegaron hasta la cerca y se detuvieron. El que parecía líder, con un chaleco de cuero y una cicatriz que le cruzaba la cara, gritó con voz de trueno. «Entréganos a esas mujeres y nadie más saldrá herido». Samuel dio un paso al frente, levantando su rifle con decisión. «Ya no son de ustedes. Nunca más lo serán». El silencio se volvió insoportable por un instante. Luego todo estalló en fuego y plomo. Las balas silbaron por el aire, atravesando tablas y astillando postes. Samuel disparaba con precisión, cada tiro derribando a un enemigo. Las viudas, con arcos y rifles viejos que él les había enseñado a usar, combatían con una furia nacida del dolor acumulado. Cada flecha era un grito de justicia, cada disparo una memoria vengada. El rancho se convirtió en un campo de batalla. El niño, escondido en el sótano, escuchaba el estruendo mientras su madre lo abrazaba con fuerza. Afuera, Samuel cayó de rodillas tras recibir un balazo en el hombro, pero se levantó con un rugido, como un toro que se niega a morir. Las viudas lo cubrían, moviéndose como si fueran un solo cuerpo. La sangre corría, las municiones se agotaban y sin embargo ninguno cedía. Finalmente Samuel apuntó al líder.
El hombre de la cicatriz sonrió con desprecio, confiado en su superioridad numérica. Pero Samuel apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno y el líder cayó del caballo, desplomándose en la tierra con los ojos abiertos de sorpresa. El resto de los jinetes, al ver a su jefe muerto, vaciló. Algunos huyeron, otros se rindieron. El polvo se disipó lentamente, revelando un rancho devastado pero aún en pie. El silencio regresó. Esta vez no de miedo, sino de victoria. Samuel se apoyó en su rifle, jadeando con la ropa empapada de sangre y sudor. Una de las viudas corrió hacia él y le sostuvo antes de que cayera. «Lo lograste», susurró. Con lágrimas en los ojos, él negó con la cabeza, mirando a todas alrededor. «Lo logramos». Cuando el sol se alzó por completo, iluminando la tierra con un resplandor dorado, algo había cambiado para siempre. Samuel ya no era el ranchero solitario que vivía atado al recuerdo de su esposa. Ahora era el guardián de un nuevo hogar, uno que no había pedido, pero que la vida le había entregado. El rancho estaba marcado por la batalla, pero lleno de vida. 5 viudas, un niño y un hombre que había encontrado redención en las cenizas. Mientras el viento soplaba entre los campos, Samuel pensó en las palabras que algún día contaría. 5 viudas apaches tocaron mi puerta. Y aunque al principio creí que me quitarían todo, lo cierto es que me dieron algo más grande, una razón para seguir vivo. El niño salió del sótano y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Samuel, con lágrimas silenciosas, le acarició el cabello. Ese amanecer no solo había traído la calma después de la tormenta, había traído una nueva familia. Y con ella, la promesa de que el rancho Kane nunca volvería a estar solo.